Generaciones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. A ustedes gracias por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, y nos vamos a adentrar en nuestro tema del día. Y obviamente pues tiene que ver con el COVID-19, con la vacunación. Valeria, hay muchos sectores económicos preocupados y diciendo, bueno, está habiendo cierres, sabemos que tenemos otra vez pico de contagio, pero las estrategias que se están utilizando son las acertadas para poder, de todas maneras, en medio de que estamos enfrentando la pandemia, poder volver sostenible a Colombia, porque o si no, pues no hay país que pueda subsistir. Así es, Camila, y es que uno se pregunta en este momento no solo cuándo van a llegar las vacunas, cuál va a ser exactamente la vacuna que va a llegar de primera. Escuchamos que va a llegar COVAX, pero no sabemos de qué farmacéuticas van a hacer las vacunas que van a llegar a Colombia por medio del mecanismo COVAX, pero también nos preguntamos por el plan de vacunación. No sabemos exactamente pues en qué consiste este plan, si los voluntarios van a ser suficientes, cuáles van a ser los centros de acopio, cómo va a ser el manejo de las vacunas, si va a ser descentralizado o no, si dejárselos a las EPS es suficiente. Entonces creo que hay muchas preguntas alrededor de esto, y recordar pues que las personas están encerradas en su casa, que los niveles de desempleo y de pobreza están subiendo y que muchas personas están muriendo. Entonces creo que esta certidumbre y entender un poco cuáles son los planes del gobierno pues le haría muy bien al país, Camila. Pues le tengo un experto para hablar precisamente sobre el tema de los planes de vacunación, sobre cómo mientras vamos inmunizando a la población, cómo inmunizamos a la población, pues también vamos conociendo pues si nos está funcionando los mecanismos de aislamiento y demás, pero para no pues quebrar la economía totalmente. Diego Alejandro García fue 8 años el director del PAI, que es el Plan Ampliado de Inmunización, es decir, los planes de vacunación en el país, y hoy es el gerente del plan de vacunación de Cundinamarca. Doctor García, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros. Hola, muy buenos días para toda la audiencia, muchas gracias por esta invitación para compartir un poco acerca de todo lo que se ha hecho en vacunación en el país. Bueno, doctor García, pero entonces, conociendo cómo estamos nosotros en Colombia con otros tipos de vacunas, no la vacuna del COVID-19, sino el resto de vacunas, ¿qué tan rápido se puede implementar este plan de vacunación que está socializando el gobierno nacional con las cortes, con todo el mundo, para que cuando lleguen esos lotes de vacunas en febrero, pues de verdad se pueda hacer de manera expedita y podamos, yo no digo que correr, pero sí pues tratar de salirle al paso, porque pues en los comercios, la economía ya no aguanta más? Así es, Colombia cuenta con un programa de vacunación bastante fuerte. El país tiene 21 vacunas que protegen contra cerca de 26 enfermedades. Se ha venido trabajando en los últimos años para fortalecer el programa desde diferentes frentes. En ese orden de ideas podemos estar tranquilos de que Colombia realmente ha hecho esfuerzos importantes para garantizar un trabajo que ha llevado a tener unas coberturas de vacunación muy altas en los últimos años. El año pasado tuvimos un descenso secundario a la pandemia, las coberturas no alcanzaron el 90% en el país, pero 2019, 2018 tuvimos coberturas incluso muy cercanas al 95%, algunos trabajadores encima del 95%, y podemos remontarnos un poco al año 2011, 2012, cuando tuvimos un brote de sarampión en el país y realizamos una vacunación muy rápida, masiva para adolescentes, para jóvenes entre 10 y 19 años de edad, y podríamos decir que en un lapso de 5 o 6 meses logramos vacunar alrededor de 8 millones de personas. Entonces, yo puedo hoy día estar muy tranquilo de que realmente el trabajo que se ha hecho en vacunación ha sido muy bueno. Tenemos una organización, un programa bastante estructurado, y podríamos decir que una de las menores preocupaciones, por decirlo así, es la logística de la vacunación. Colombia tiene un programa de vacunación muy bueno, cuenta con un personal humano muy fortalecido, en competencias, con una calidad muy alta, y en esas ideas hemos podido avanzar de verdad de una manera muy importante. Doctor García, si bien Colombia es uno de los países que tiene de las mejores capacidades instaladas en temas de vacunación, justamente por el tema del PAI, yo sí quiero preguntarle por qué no se puede extrapolar la estrategia y el know-how que tiene el PAI con respecto a una vacuna como la de Pfizer, que se necesita refrigeración a menos de 70 grados. Lo que yo tengo entendido es que el país está acostumbrado a poder enfriar vacunas o tener vacunas dentro de 2 y 8 grados como la AstraZeneca
AstraZeneca. ¿El PAI podría en verdad gestionar unas vacunas a menos 70 grados? Sí, ¿y por qué? Porque a los puntos de vacunación la vacuna va a llegar refrigerada. El gobierno nacional ha definido unos puntos para ultracongelación, donde la vacuna se recibirá por parte de Pfizer, se tendrá ahí ultracongelada. Una vez se saque de la ultracongelación y se pasa a refrigeración, la vacuna va a ser entregada a los puntos de vacunación que tenemos en todo el territorio nacional, y a partir de ese momento la logística es exactamente la misma que hemos venido realizando con el programa regular de vacunación, a excepciones de que tendremos que hacer un trabajo mucho más organizado desde el punto de vista de agendamiento de citas, de control de la persona 30 minutos después, de garantizar realmente la aplicación y el uso adecuado de los viales de vacunas. Esta vacuna, una vez se reconstituya, contamos con 6 horas para la aplicación en el punto de vacunación. Entonces, por eso tenemos que ser muy exactos, muy milimétricos, por decirlo así, para poder garantizar que la convocatoria que hagamos de las personas, de acuerdo a la fase o la etapa en la que vayamos o la que le toque, podamos garantizar tener las personas y aplicar y garantizar el uso más adecuado o mejor de esta vacunación. Pero sí vamos a optimizar y aprovechar todo el know-how que hemos venido teniendo en el trabajo en la vacunación del país. Las aseguradoras, las EPS en vacunación han hecho un trabajo excelente también en los últimos años, conjuntamente con todos los prestadores de servicios de salud, con todas las IPS, para garantizar esas coberturas tan altas que hemos tenido de vacunación en los últimos años. Pero mire, doctor García, usted hablaba... No podría ser. Usted hablaba de la importancia de la convocatoria de las personas, y lo que yo tengo entendido cuando uno lee el plan de vacunación o el decreto, pues el borrador del decreto, es que esto va a estar, digamos, enfocado y basado justamente en la información que manejan las EPS. Pero esta información que manejan las EPS es suficiente, no se van a cruzar datos de información de otros sistemas, porque las EPS no tienen la información de todas las personas del país. Colombia tiene un aseguramiento cercano al 98%, es decir, la información sí la tenemos en las bases de datos de las aseguradoras. Igualmente tenemos también información de los censos, y desde las entidades territoriales, en nuestro caso particular en Cundinamarca, estaremos trabajando de la mano con diferentes sectores, con la parte del Instituto de toda la parte de líderes comunitarios, para poder trabajar conjuntamente con ellos y poder tener también unos censos paralelos que nos permitan cruzar información y de esa forma llegar al 100% de la población que tenemos que llegar. Pero doctor García, ahorita en una de sus respuestas usted nos estaba más o menos dando unos pincelazos de cómo será el proceso de vacunación de esta vacuna, de la de Pfizer, que es la que llega a Colombia contra el COVID-19. Háganos un poco cómo va a ser el esquema de vacunación. Nosotros más temprano hablamos con una voluntaria colombiana que está ayudando en Austin, Texas, a vacunar al gremio médico. Pero aquí en Colombia, ¿cómo va a funcionar? O sea, uno va a pedir la cita, llega, ¿cuánto tiempo tiene que disponer para que le pongan la vacuna? ¿Cómo va a ser todo el proceso? El Ministerio de Salud está trabajando ya con las entidades territoriales y liderados también por Presidencia de la República, con de la mano de los gobernadores, los alcaldes municipales y todos los secretarios de salud, para poder garantizar las mejores estrategias posibles. Estamos aún definiendo cómo va a ser todo ese trabajo. Se va a definir, el país cuenta con un sistema de información nominal, que es el PAI-Web, donde se encuentra la información de todas las personas que reciben una vacuna en este país, y de esa forma podemos hacer el seguimiento nominal, 1 a 1, persona a persona, para la aplicación de la primera dosis y el momento en que toca aplicar la segunda dosis. Igualmente se está coordinando con los diferentes prestadores de servicios de salud que tienen habilitado el servicio de vacunación, para garantizar allí tener la vacuna disponible, la aplicación de esta, y recordemos que debemos de garantizar un tiempo de observación de 30 minutos en las personas a quienes se aplique la vacuna. Sin embargo, hay que resaltar que esas son vacunas que han pasado procesos rigurosos de seguridad, y por eso podemos estar tranquilos de lo que pero doctor García, eso nos decía también la colombiana desde Austin, Texas, que por lo menos allá son 15 minutos. ¿Por qué media hora? Porque una vez después de que usted le pegan el pinchazo, le ponen la vacuna, usted tiene que estar ahí sentado media hora esperando a ver qué pueda pasar. ¿Por qué? El gobierno nacional ha querido ser más precavido, y de esa forma se ha definido un espacio, un periodo de tiempo de 30 minutos de observación de las personas que van a estar ahí en una sala de espera. Vamos a estar observando que no presente ninguna reacción adversa, que realmente ha sido mínimo lo que se ha observado a nivel internacional, y ha sido realmente una medida más de precaución. Gerente García, quiero volver al punto de la refrigeración. Va a haber estos puntos de refrigeración en la zona franca de Bogotá y en la Universidad Nacional Sede de Medellín. Eso es por ahora lo que está dispuesto.
Mi pregunta es, entonces, en esa fase inicial, cuando solamente se tiene congelación en estos lugares, ¿quiere decir que la vacunación va a ser para personas que estén cerca de esa zona de confluencia o si tenemos la manera de, si se cuenta con la manera de hacer un transporte más o menos en qué rango de tiempo, de manera que no sea solamente pues estas zonas cercanas a Bogotá y a Medellín las únicas vacunadas? El transporte de las vacunas se ha venido garantizando en los últimos años de una manera adecuada a través del transporte aéreo. Entonces, realmente, uno en un lapso de 24 horas puede garantizar que la vacuna que está en Bogotá ya pueda estar en cualquier momento del país. Yo quiero recordar algo que es la campaña de vacunación contra influenza, porque puede funcionar muy similar. La campaña de vacunación de influenza es una campaña que se hace estacional. Durante algún periodo de tiempo, la vacuna llega aproximadamente entre abril, mayo al país, y una vez la recibimos, generalmente es muy rápido, por eso que tenemos que realizar, pero una vez se recibe la vacuna en el país, podemos en un lapso de 24 a 48 horas poder garantizar que ya la vacuna se encuentre en todos los puntos de vacunación de todo el territorio nacional, gracias a un trabajo articulado, sincrónico entre el nivel nacional, ministerio, y las secretarías de salud departamentales y municipales. Entonces podemos realmente tener la tranquilidad de que podríamos iniciar sincrónicamente la campaña de vacunación en todo el país. Doctor García, usted nos ha dicho que se cuenta con el personal humano suficiente para llevar a cabo este Plan Nacional de Vacunación de la vacuna contra el COVID-19. Pero me gustaría que nos contara de cuánto personal se dispone, o sea, cuánto personal está dispuesto en este momento en el país para llevar a cabo esta vacunación masiva. Y le estoy preguntando tanto por el número como por la capacitación. ¿Están todos capacitados para llevar a cabo este plan? El procedimiento de la aplicación de la vacuna contra COVID no va a ser diferente al procedimiento de la aplicación de cualquier otra vacuna. El país cuenta con alrededor de unos 8.000 vacunadores, que ha sido la cifra que ha entregado el ministro de Salud al país. Todo este personal ya es un personal entrenado con unos altos estándares de calidad, formado en competencias por parte del SENA, no solamente ahorita para el COVID, porque el proceso del SENA no es un proceso nuevo, es un proceso que se viene realizando de años atrás para poder garantizar realmente el mejor procedimiento posible en el momento de la aplicación de las vacunas para toda la población colombiana. Esas 8.000 personas ya se encuentran adecuadamente entrenadas. Se está trabajando en un reentrenamiento, por decirlo así, con este personal, y estamos también reclutando personal adicional que pudiera estar disponible en caso de que se requiera personas adicionales. Pero con estas 8.000 personas, el Ministerio ya ha hecho la definición de un plan de trabajo y ha sacado las cuentas de que con lo que nos vaya llegando en las diferentes fases, vamos a poder ir vacunando el país. De todas formas, tenemos que hacer una cosa... Sí. Eso le quiero preguntar, doctor García, porque si bien es cierto, nosotros hoy en Colombia contamos con 8.000 vacunadores, pero son 8.000 vacunadores para poner vacunas que no necesariamente necesita toda la población. Y acá lo que es verdad es que necesitamos, o sea, para poder lograr enfrentar esta pandemia vamos a necesitar una vacunación mucho más masiva de la que hemos visto en la historia de nuestro país. ¿No se necesitan más de 8.000 vacunadores? Allá iba, se está realizando también un trabajo actualmente y nuevo, conjuntamente con el SENA. Las entidades territoriales también están liderando ese trabajo para poder garantizar un entrenamiento de nuevo personal, nuevas auxiliares de enfermería, nuevo personal de enfermería, nuevos médicos que puedan entrar a apoyar esto. Estamos pendientes de la definición por parte del gobierno nacional del número de dosis que vayan a llegar, porque dependiendo del número de dosis que lleguen y la periodicidad, tendremos que garantizar la organización en los departamentos, en las entidades territoriales, para poder garantizar el uso óptimo de las dosis que tengamos disponibles de la vacunación. Recordemos que son 2 dosis y de acuerdo a la vacuna que vaya entregando el gobierno nacional, tenemos que garantizar de una vez, asegurar la segunda dosis de esta población que inicie la vacunación. Señor García, yo le consulto desde Panamá, que ayer comenzó la vacunación, o todo el plan de vacunación con las dosis de Pfizer, pero ya se ha conocido que médicos, precisamente que no están en la primera línea y personas que no están en la fase 1 dentro de este plan de vacunación contra el COVID, ya están recibiendo la vacuna. ¿Nos debemos preocupar en Colombia porque ese orden no se respete y no ocurra lo que está pasando acá? Gonzalo, un saludo muy especial para toda la población de Panamá. Conozco personalmente a Ixel, la jefe de programa de vacunación de Panamá. Han avanzado de una manera muy importante en todas sus acciones. Colombia ha definido un cronograma riguroso, cuidadosamente elaborado y trabajado con las sociedades científicas, académicas del país, a través de la cual se han definido esos mecanismos de fases
en los cuales se han priorizado las poblaciones. Estamos seguros, estamos tranquilos de que el gobierno nacional ha definido unas personas para priorizar y los gobiernos departamentales, de la mano de los gobernadores en nuestro departamento con Dinamarca, de la mano de nuestro gobernador Nicolás García, estaremos garantizando y asegurando, además de la mano de las entidades de control, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, de que se van a respetar los tiempos que se han definido por parte del Ministerio de Salud para la priorización de la población de acuerdo a los mayores riesgos definidos para disminuir la mortalidad. Señor García, yo quería preguntarle si ustedes tienen un estimado, tienen un pronóstico de cuántas vacunas quieren poner al día. Y se lo pregunto porque esto es importantísimo para hacer las convocatorias y la planeación de vida que se tiene que hacer en todo el territorio nacional. El gobierno nacional y ustedes, ¿cuántas vacunas quieren poner en un día? Estamos trabajando de la mano con el gobierno nacional. Una vez definamos claramente el número de dosis que van a llegar al país y la periodicidad en la cual lleguen estas dosis, tenemos ya que ir definiendo un poco más la parte operativa. Estamos en estos momentos en un trabajo de definición estratégica, garantizando cómo vamos a hacer la parte macro. Lo otro ya es la microplanificación. Una vez tengamos ya la confirmación, los departamentos, del número de dosis que van a llegar y las fechas de llegada de cada una de estas dosis, ya entraremos a hacer el trabajo con las IPS, de la disposición, de la organización, de las agendas, los números de vacunadores requeridos para poder usar la vacuna en los tiempos que se debe usar después de que se haya ya descongelado y esté en proceso de refrigeración. Pero claro, yo pero entonces, después de haber estado, Camila, después de haber estado 8 años al frente del programa de vacunación, yo puedo tener hoy la total tranquilidad de que el país cuenta con todos los recursos y con humanos, tecnológicos, logísticos, para poder realizar una adecuada campaña de vacunación en todo el territorio nacional y en los lugares más alejados del país además. Claro, y eso nos tranquiliza mucho que usted nos diga eso, habiendo usted estado al frente del programa de vacunación durante 8 años, doctor García. Pero lo que no nos tranquiliza es que usted nos diga que esto se va a empezar a definir cuando sepamos cuándo llegan las vacunas y cuántos lotes y cuántos va a llegar a diferentes puntos del territorio nacional, porque entonces eso ¿cuándo lo vamos a saber? Los departamentos ya estamos avanzando en todos los procesos de organización, de planificación, de coordinación con las aseguradoras. Tenemos ya disponibles suficientes vacunadores en todo el territorio nacional, más lo que se está reclutando actualmente hoy día para poder realmente garantizar que una vez tengamos definido el número exacto de vacunas que vamos a tener en cada uno de los municipios, poder hacer esto muy rápidamente. Por eso te digo, y lo dije anteriormente, vacunación contra influenza también es una vacunación que nos ha tocado arrancarla contra reloj, porque generalmente llega cuando ya estamos avanzados en el pico de la influenza. Doctor García, pero la vacuna contra la influenza, pues digamos que no se compara con esta vacuna, porque es una vacuna que no se le pone pues al porcentaje de la población que se le quiere poner esta vacuna. Yo le pregunto, ¿cómo es posible que ustedes no sepan en este momento cuál es la capacidad actual que tiene el país para vacunar a diario, independiente de que ustedes sepan cuántas vacunas van a llegar? Porque el país debería estar listo para recibir un lote gigante y estar dispuesto y ya todo pues, absolutamente listo para recibirla. ¿Ustedes saben el país en este momento cuál es la capacidad que tiene para vacunar diaria? Así es, el señor ministro de Salud, en su primer anuncio que hizo del Plan Nacional de Vacunación contra el SARS-CoV-2, él anunció una población de 7.920 vacunadores en el país y una capacidad de vacunación por día de alrededor de 277.200 dosis aplicadas diariamente. Con esta capacidad vamos a poder ir cumpliendo con los tiempos definidos de acuerdo a las etapas y las fases del plan de vacunación definido por el Gobierno Nacional. Pues mire, déjeme saludar ahora, doctor García, a Julián Fernández. Y Julián Fernández es el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y es el responsable de la estrategia PRAS, esa estrategia que tanto hemos escuchado, que significa pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, que es esa estrategia que estamos utilizando mientras podemos hacer todo esto que usted nos está explicando de la vacunación para poder pues volver a la normalidad, si es que vamos a poder regresar en algún momento. Doctor Fernández, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Muy buenas tardes y déjame respetuosamente aclarar que no es mientras, sino durante y tal vez después. Y voy a explicar por qué. Porque el objetivo de la fase 1 del programa de vacunación, del plan de vacunación, es disminuir la mortalidad. Pero durante todo el 2021 vamos a seguir teniendo transmisión y en esa medida mantener las fortalezas de la vigilancia epidemiológica es importante. No sé, escucho un retorno, no sé si es de mi parte.
Ya lo vamos a ayudar, doctor Fernández, para ver qué pasa con el retorno, porque yo entiendo que es incomodísimo usted estar ahí hablando y que esté escuchando el retorno. Muy bien que usted me haga la aclaración de que esta estrategia PRAS, pruebas, rastreo y aislamiento selectivo, no es solo antes de la vacuna, mientras llega la vacuna, sino durante y después, porque es que el contagio seguirá a pesar de la vacuna. Yo le pregunto, ¿esa estrategia PRAS qué tanto ha funcionado? ¿Y por qué le pregunto si ha funcionado? Y esto es porque otra vez estamos viendo a nivel nacional confinamientos, cuarentenas, tomando decisiones, los gremios con los pelos de punta, porque pues la economía empieza a resquebrajarse aún más. Entonces, ustedes haciendo un balance, ¿realmente ha funcionado la estrategia PRAS? La estrategia es algo inédito en el país. Colombia siempre, para muchas enfermedades transmisibles, ha hecho aislamiento de contactos. Esto no es algo nuevo, pero nunca en la magnitud que la pandemia nos impuso. Representó generar una capacitación a nivel nacional, movilizar muchos actores, generar un sistema de información como SETCOVID y incrementar los recursos de vigilancia epidemiológica. Yo podría decir que hay unas cosas muy positivas, por ejemplo, como parte de la estrategia del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, que hasta la fecha ha gestionado más de 1 millón de casos sospechosos, a cada uno de los cuales primero les prescribe aislamiento, segundo verifica las condiciones para cumplir el aislamiento, económicas entre ellas, y tercero realiza el rastreo de contactos. Hemos tenido, y en esa medida estamos trabajando con cada EPS, unas necesidades de mejoramiento, porque gran parte de las responsabilidades recaen sobre las EPS en el rastreo de contactos de población afiliada, que se hace independiente de la afiliación de los contactos, porque las cadenas de contactos no reconocen afiliación, obviamente. En eso nos estamos sentando con ellas y invitándolas y además dándoles la instrucción de que es necesario que incrementen el rastreo de contactos. Hemos, por supuesto, incrementado el número de contactos por caso, pero todavía tiene que ser mayor. Entre noviembre y diciembre aportamos 2.015 rastreadores de campo para acompañar a los territorios, pero claro que todavía esto tiene que profundizarse. Sobre eso le quería preguntar, doctor Fernández, sobre la cobertura de este tipo de herramientas y sobre la eficacia que, dependiendo de la cobertura, pues obviamente será mucho más eficaz a nivel nacional. ¿Qué tanta es la cobertura que tiene esta herramienta, doctor Fernández? Actualmente, entre 30 y 40% de los casos, tienen un contacto registrado, al menos uno. Uno diría que eso es muy poquito, pero hay que entender que el rastreo en muchas zonas del país implica hacer rastreo de campo, el rastreo telefónico implica un desafío de que a veces las personas no contestan el teléfono, no quiere informar a sus contactos, y eso pues digamos que es difícil. Pero por supuesto tenemos que incrementar el número de casos que tienen contactos registrados, identificados. Tenemos muy buenas noticias, como que la proporción de casos que cumplen el aislamiento es mayor del 95%. Por supuesto eso lo podemos verificar a través del centro de contacto, es difícil verificarlo in situ en todos los casos. Y el seguimiento que se le hace a viajeros. Pero insistiría en que nuestro objetivo en este semestre es incrementar ese número de casos que tienen contactos y adicionalmente el número de contactos por caso. Yo quisiera solamente enfatizar algo. Nosotros le pusimos PRAS, pero yo quizá le hubiera puesto AREPA, porque lo más importante del programa es la A de aislamiento. Y eso es algo en lo cual los ciudadanos nos pueden ayudar, por supuesto, en consideración de sus posibilidades. También el empleador tiene que apoyarnos. Y es, usted no tiene que esperar una prueba. Si usted es sospechoso porque tiene síntomas compatibles, o si usted es contacto de un caso sospechoso confirmado, aíslese. Aislar es la manera tempranamente de romper las cadenas de transmisión, sobre todo en infección que se contagia tan tempranamente. Eso es algo, esa es la parte de la ciudadanía. Acá tenemos que poner todos, el ministerio, los entes territoriales, las EPS, pero también los ciudadanos.
Señor García, hay quienes creen que la vacunación debe ser para reducir los contagios más que la mortalidad. ¿Usted cree que Colombia debe replantear el plan de vacunación, ver tal vez lo que está haciendo Indonesia, en donde los jóvenes, que son los que propagan más el virus, que son los que tienen que salir a la calle a trabajar, serán los primeros en ser vacunados? Por ejemplo, en Colombia, poner a los profesores en la fase 1 de vacunación. El gobierno nacional ha hecho un proceso de revisión con las sociedades académicas, científicas, con expertos en el país, con diferentes sectores, para poder realmente poner a entrega del país este Plan Nacional de Vacunación. Con la experiencia que tengo 8 años en todo este trabajo, estuve también liderando toda la epidemia de Zika cuando lo tuvimos en el país hace años atrás, podemos estar tranquilos de que realmente estamos caminando hacia un plan de vacunación que lo que está buscando es disminuir la mortalidad en el país y de esa forma poder disminuir esta incidencia de muerte que estamos teniendo en nuestro territorio nacional. Yo puedo opinar, señor Fernández, digamos, así. Pues solo mencionar que la dirección claro de que sí, adelante. La dirección de epidemiología estuvo a cargo del proceso de priorización. Esto no fue, como dice el doctor García, algo sacado del sombrero. Nosotros hicimos una revisión de todos los planes de priorización de los países que comenzaron, de los países que en ese momento los tenían disponibles, y hicimos una revisión de evidencia científica. Pero esto atiende y lo digo como voz oficial, hay dos grandes derroteros de esto: principios bioéticos y evidencia científica. Y desde ese sentido hay que entender lo siguiente. Hay unos principios que tienen que ver con la primacía del interés general sobre el interés particular, la solidaridad, por supuesto, la equidad y la eficiencia. No estoy mencionando todos. Y en ese sentido, cuando yo tengo un recurso escaso, como las vacunas, al menos en la primera instancia, los tengo que poner en donde genere mayores retornos en salud. Retornos para la sociedad. La vacunación es algo que se pone a nivel individual, pero no es una intervención individual, es una intervención colectiva, es una intervención de salud pública. Entonces ahí lo interrumpió. Okay. Sí, perdón. Mira, vacunando a los adultos mayores, una consecuencia que tenemos es que disminuye la carga sobre los sistemas de salud. Disminuyendo la carga de los sistemas de salud, hoy lo dice tal cual la doctora Zulma Cucunova en una nota en El Tiempo, disminuimos también la necesidad de imponer la probabilidad, no podemos especificarlo, de imponer medidas restrictivas. Entonces, la parte económica no es un objetivo, pero sí es una consecuencia, la reactivación económica, de la protección de los más vulnerables. Sería muy ineficiente vacunar a los jóvenes, porque para lograr eso necesitaríamos tener cobertura de rebaño muy rápido. En cambio, reduciendo la mortalidad, no solo reducimos un gran impacto humano, social, que es la muerte de los seres queridos, sino que también reducimos la presión sobre la sociedad. Entonces tiene todo el sentido y por eso muchos países lo han hecho. Claro, la gran mayoría de los países está haciendo eso, pero sin duda alguna la gran cantidad de casos se confabulan, por llamarlo así, en el grupo de los jóvenes. La gran cantidad de casos de COVID está en el grupo de los jóvenes. La mayor tasa de mortalidad está en el grupo de los adultos mayores. ¿Por qué no pensar en combatir el nivel de contagio en vez de la mortalidad? Porque por varias razones. Porque la mortalidad es lo último de un espectro clínico, que es las complicaciones. ¿Sí? Bueno, lo primero es que normalmente en salud pública y como sociedad es mucho más importante prevenir la morbilidad grave que la muerte. Le damos un peso mayor perdón, lo dije mal. Es mucho más importante prevenir la morbilidad grave y la muerte que la incidencia. ¿Por qué? Pues porque socialmente creo que estamos todos de acuerdo, valoramos más evitar una muerte que evitar un caso. ¿Sí? Eso es claro. O sea, por el valor que le damos supremo a la protección de la vida, que es un imperativo en salud pública, que es por eso muchos indicadores son mortalidad materna, mortalidad perinatal, porque la vida normalmente la ponemos primero, sin decir que es el único valor importante, pero además por eso, muchos de los que se mueren es porque primero se complican. La tasa de complicaciones y de mortalidad es varios órdenes de magnitud, y cuando digo órdenes de magnitud es decenas de veces mayor que lo que es en jóvenes y cientos de veces
mayor de lo que es en niños. La probabilidad de complicarse, no quiero decir que no haya niños y jóvenes que no se compliquen, pero aquí hay que entender que todo está concatenado. Las complicaciones, previniendo las complicaciones, prevenimos la ocupación en UCI y en hospitalización. Disminuyendo la carga sobre el sistema de salud, protegemos al personal de salud. Hacemos menos probable que las personas vayan a los hospitales y entonces la necesidad de hacer medidas restrictivas, si todo funciona bien, si se cumplen los supuestos, quiero ser muy claro, esperaríamos que sea menos necesario hacer medidas restrictivas, pero no inmediatamente, a mediano plazo, una vez que logremos coberturas en los grupos más vulnerables. Esto tiene todo el sentido. Yo quiero preguntarle al señor García, porque usted, señor Fernández, estaba diciendo y hablándonos del principio de solidaridad y la vida y digamos, la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos alrededor y los colombianos alrededor de este plan de vacunación. ASEMI, que es el gremio de las EPS, hizo una propuesta hace unos días diciendo que ellos piensan que la vacuna debería ser obligatoria para todos los colombianos. Yo quiero preguntarle al señor García si él estaría de acuerdo con esta propuesta de ASEMI. En Colombia la vacunación no es obligatoria, ninguna vacuna, ni siquiera las vacunas de los niños. Si hemos hablado de un tema de corresponsabilidad, donde el gobierno nacional es el garante de disponer de las vacunas en el territorio nacional y la población siempre ha acudido de una manera voluntaria a la vacunación. En Colombia, afortunadamente, no hay movimientos antivacunas grandes, fuertes, como puede pasar en Europa, en Estados Unidos. La población colombiana tiene una alta confiabilidad y credibilidad en el programa de vacunación. Por eso yo creo que una medida restrictiva, como decir que la vacunación es obligatoria, no va a permitir ni mejorar las coberturas de vacunación ni nada, porque la población colombiana hoy cree en la cobertura de vacunación, en el programa de vacunación, y por eso las coberturas históricamente han estado muy cercanas al 95%. Quiero devolverme un momento al tema que estábamos hablando, donde Colombia ha dado su prioridad en el plan de vacunación en reducir la mortalidad por COVID-19, reducir la incidencia de casos graves por COVID-19, y por eso esos casos graves se están presentando principalmente en adultos mayores, y por eso el gobierno nacional ha definido la protección de estos adultos mayores inicialmente, quienes además han sido los que históricamente nos han protegido durante todos estos años. Gerente García, pero porque pues se ha hablado y uno de los anuncios que ha hecho el ministerio es el anuncio de vender la vacuna, de que podría ser vendida después de la fase 1. ¿Por qué desde ya se habla de vender la vacuna, pues entrada a la fase 2, si estamos viendo dificultades para surtir y cumplir con la fase 1? ¿Por qué hacer ese anuncio tan rápido? ¿Puedo intervenir como voz sí, oficial del ministerio? Perdón. Sí. A ver, nosotros hemos sido claros en que, y si no es necesario enfatizar, el problema de disponibilidad, este no es un problema de falta de recursos, esto es un problema de disponibilidad de producción en las primeras etapas a nivel internacional. Entonces, no se trata de que entonces, si yo tengo dinero, entonces yo lo voy a poder comprar, porque el problema es que no lo están comprando. No. Hay un problema de disponibilidad para los países, que en principio son los compradores, y en esa medida, de todas maneras, difícilmente en corto plazo los privados pudieran tener acceso. Lo que el nuevo decreto pone, le explicó ayer el señor ministro, es la primacía de la protección por parte del gobierno nacional del acceso para las personas más vulnerables, que son los que están en fase 1, para asegurar equidad, para asegurar que no haya una distorsión de esto, aunque como digo sería poco probable, porque tomar el acceso es poco. Entonces, Colombia va a asegurar ese acceso gratuito, equitativo, para las personas más vulnerables, para no generar ni profundizar desigualdades, pero como va a decir en el nuevo decreto, pues esto es algo que ya en un momento diferente, bajo la regulación del ministerio, porque acá no pueden traer vacunas que no estén aprobadas, y no lo pueden hacer sin coordinación con los planes de vacunación. Doctor Fernández. Exacto. Pero mire, a propósito de que usted está hablando de que no se puede fomentar desigualdades, una de las críticas que se le hace a la estrategia PRAS es que se concentra mucho en las ciudades y lo que es la parte rural queda casi que desprotegida.
¿Cómo, en la región Caribe, cómo está diseñada esa estrategia para que tenga una cobertura tanto la zona urbana como la zona rural y no se presenten esas desigualdades de las que usted nos está hablando? Me parece una excelente pregunta y es una preocupación mía personal y del ministerio. Lo primero es que ciertamente PRAS fue pensado en un contexto urbano y es algo que estamos transformando. ¿Por qué? Tiene sentido porque la gran parte el contagio es mucho más rápido en áreas urbanas por la misma alta tasa de contactos y densidad poblacional. Lo cual no quiere decir, como usted dice, que no tengamos que proteger, por supuesto, también a las áreas rurales, que aunque hasta ahora han tenido en promedio, hay excepciones, un impacto menor, pues también tenemos que protegerlas. En esto hemos hecho unas experiencias interesantes con el liderazgo de la Secretaría de Salud, por ejemplo, del BAUPES, en donde uno dice, mira, acá el rastreo telefónico no funciona, porque creo que el 80% del territorio del BAUPES no coge la señal telefónica. Y entonces sería un poco absurdo hacer rastreo telefónico y hay un montón de personas que no tienen celular. Entonces hay más que el rastreo individual. Por ejemplo, hicimos una adaptación, hicieron ellos, nosotros solo lo acompañamos, en donde no se aíslan personas, sino se aíslan comunidades, se utilizan gestores comunitarios, se hace el voz a voz. Pues hay mucho de la PRAS, es un apoyo, pero lo que hay que hacer es un fortalecimiento de la vigilancia amplia, entre ellas la vigilancia comunitaria, y el decreto 1374 menciona que los territorios deben adaptar la estrategia, o pueden adaptar la estrategia a contextos diferentes. Nosotros tenemos no un país, sino muchos países, y bueno, esperamos nosotros pronto mostrar la experiencia de BOPES como un prototipo para áreas rurales, en donde el aislamiento individual propiamente dicho tiene que adaptarse. Por eso ellos hacían adaptamiento, por ejemplo, comunidades que se aislaban entre ellas, que ha servido para disminuir la propagación. Señor Fernández, parte de la estrategia y una parte neurálgica de la estrategia del gobierno nacional alrededor de combatir el COVID fue la aplicación Corona App. Yo quiero preguntarle a usted cómo retroalimentan o cómo se alimentan ustedes en esta estrategia PRAS de la aplicación Corona App y si esta aplicación Corona App sí sirve de algo. Yo creo que estamos pendientes de hacer una evaluación de esto, pero sí creo que Corona App ha permitido generar alertas geográficas a partir de la notificación de las personas de sus síntomas. Me parece que es una estrategia innovadora. Acá hubo un debate al principio sobre manejo de datos personales, sobre el cual no voy a dar como una postura propia, pero que impidió que, para bien o para mal, depende de tu postura, que se pudiera tener, por ejemplo, información de localización más específica, georreferenciada, para, por ejemplo, hacer notificación de contactos. Pero a mí me parece que aparte Corona no solo hace eso, sino brinda información, brinda actualizaciones. Sin duda es una herramienta que tiene que seguir en mejoramiento y entiendo que el Instituto Nacional de Salud así lo ha hecho. Director Fernández, hay algo de lo que hemos hablado pues un poco por encima, pero a ver, esta semana hablamos con unas personas de la Universidad Nacional que hicieron una veeduría, un seguimiento. Ellos son de un centro de pensamiento al plan de vacunación y entre los vacíos o las dificultades que vieron estaba el rastreo de las personas más vulnerables. Hablemos específicamente de cuáles son esos vacíos o de los problemas específicos, digamos, para encontrar personas que no tengan, por ejemplo, acceso a Internet o personas que estén por fuera del sistema de salud. Es decir, tantas personas que no están registradas y que todavía, y que son vulnerables y que todavía pues necesitan ser buscadas por el sistema de salud para poderlas vacunar. ¿Cómo llenar ese vacío? De nuevo, es una excelente pregunta y nosotros recibimos en este proceso, en estas 5 preguntas, perdón, estos 5 días de consulta pública, 132 aportes, cada uno de entre 1 a 30 observaciones y muchas de universidades, entre ellos el que menciona. Y varios se referían a esa preocupación sobre la no inclusión o más bien, la posibilidad de que no quedaran, más bien, de que tuvieran dificultades de acceso estas personas
queden en territorios dispersos o población no afiliada. Me parece que la Universidad Nacional, el Centro de Pensamiento en Medicamentos, tiene toda la razón en señalar eso como una preocupación, y por eso en el nuevo decreto se incluyó, y en el nuevo plan de vacunación versión 2 que saldrá junto con el decreto, se incluye una parte de enfoque diferencial. Se incluyen varios elementos también en el lineamiento operativo, que son, por ejemplo, las personas, población no afiliada, deberán ser vacunadas inmediatamente y ser remitidas a la afiliación, porque tienen derecho a ser afiliados, pero sin que esto sea un impedimento para ser vacunadas. Existe, se va a olvidar el nombre, pero creo que es Circular 25 del año pasado, que permite la afiliación de oficio. Entonces, la idea es promover esto de la afiliación de oficio para que esas personas queden integradas. También a través de Mi Vacuna, que pronto va a estar disponible, aquellas personas que no se localizan se pueden postular y rápidamente quedar consignados. Y si, por ejemplo, solo es un adulto mayor, basta con su cédula para que si no estaba, esté. También es cierto, personas que no tienen acceso a Internet, personas que tienen algún tipo de discapacidad física, que no manejan aplicaciones, adultos mayores. En el nuevo decreto ponemos que pueden ir a las alcaldías y que allá les tienen ellos o sus representantes, pueden agendarlos para evitar que la tecnología se vuelva una barrera. Pero por supuesto uno de los grandes desafíos tiene que ver con estos territorios dispersos, personas que a la cual la institucionalidad le ha costado históricamente llegar. Ahí lo que dice el lineamiento es que prima el criterio de equidad y operativo, y que entonces los entes territoriales tienen que garantizar primero quiénes son y segundo incluirlos con el mayor esfuerzo para que no dejar a nadie atrás. Eso, yo creo que el doctor García dijo algo muy importante, y es lo siguiente, y es, eso lo sabe hacer Colombia. Colombia tiene altas coberturas, incluyendo en los territorios más apartados del país. ¿Es difícil? Por supuesto que es difícil. Hay vacunas que logísticamente lo ponen más difícil, pero lo tenemos presente y tenemos que evitar que eso suceda e incluir a todos, porque todos tienen ese derecho en su etapa correspondiente a ser vacunados. Así es, y ojalá pues que todo esto que estemos hablando lo podamos materializar pronto, que es la duda que tienen muchos colombianos, porque si bien es cierto se ha anunciado que las vacunas llegan en febrero, todavía pues no tenemos la minucia del plan ni de cuándo empezará a ejecutarse todo esto de lo que hemos venido hablando con ustedes dos, tanto con el doctor Julián Fernández, que es el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, pero además responsable de la estrategia PRAS, que yo le pregunto ya para despedirlo, doctor Fernández, ¿esta estrategia PRAS evitará que sigamos en confinamientos o no? ¿O realmente no sabemos si Colombia va a seguir teniendo que acudir a la estrategia de confinar a los ciudadanos por cuenta de la pandemia? Yo creo que si algo nos ha enseñado este virus a todos es a ser prudente en las afirmaciones, ¿no? A no pensar con el deseo. Dicho esto, hay razones para ser optimistas, como las vacunas, por supuesto, pero lo que sí hay evidencia es que cuando tienen una alta cobertura y se aplican bien, las estrategias de rastreo de contactos son altamente efectivas para disminuir la mortalidad y para disminuir el contagio. De eso hay evidencia. Entonces, lo que sí puedo decir es que haría menos probable, junto con la vacunación, por supuesto, si se cumplen estos supuestos, haría menos probable la necesidad de aplicar medidas restrictivas generalizadas que tienen un alto impacto humanitario, social, económico y que en últimas también son impactos en salud. Entonces, lo que te diría es que esa es la apuesta y que por eso le invito de nuevo a las EPS, a los entes territoriales, a mantener sus capacidades de vigilancia epidemiológica y profundizarlos para mitigar el impacto no solo del virus, sino de las propias medidas en la sociedad. Pues a los dos, al doctor Julián Fernández, como decía, el director del programa y el responsable de la estrategia PRAS del Ministerio de Salud, y al doctor Diego Alejandro García, quien fue durante muchos años el director del Plan Ampliado de Inmunización y hoy gerente del Plan de Vacunación de Cundinamarca. Los 2.000 gracias por hablar de este tema, donde seguiremos teniendo múltiples preguntas porque hay muchas dudas sobre el plan de vacunación, sobre las vacunas, los confinamientos, funciona la estrategia que está aplicando el gobierno o no. Seguimos con muchas dudas, pero gracias a los dos por habernos
habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Ustedes también gracias por haber estado con nosotros aquí conectados como siempre. Ya saben que nos encontramos mañana nuevamente a las 10:30 de la mañana.